Buenas tardes. Vamos a iniciar y sin mucho preámbulo realmente presentar al doctor Herbert Frey. Simplemente comentar que para mí es pues, un orgullo, un gusto tenerlo acá en este tipo de eventos que enriquecen a la psicología, especialmente con un autor como Nietzsche, que cuando empezamos a conocerlo y estudiarlo nos parece tan importante y tan poco atendido en la facultad, cuando vemos los textos de historia, de la psicología, de psicología clínica, que tanta influencia ha tenido, vemos que es muy poco lo que se le considera y tenemos la importancia de recuperarlo y de integrarlo mucho más al currículum de la facultad y además la otra satisfacción pues tener a un conocedor profundo de Nietzsche hablándonos, pues es doble o triplemente satisfactorio. Entonces, como les decía, que sin mucho preámbulo vamos a pedirle al doctor que inicie su conversación, su conferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, más allá abajo para escucharme y ver. Bueno, ¿ya me escucha? Sí. Bueno, vengo un poquito forzado por uno de mis alumnos más queridos que escribió su tesis doctoral sobre Lacan y Nietzsche. Y bueno, pues estaba pensando a lo mejor que iba a haber un círculo muy pequeño, entonces pues, no preparé una ponencia. Yo creo que me lo van a agradecer porque voy a hablar medio libremente y pues cuento después, espero, con las preguntas de ustedes, ¿no? Cuando me preguntaron, pues, ¿y qué va a hacer? ¿Tú da una conferencia sobre Nietzsche, la psicología, algo así? Y dije, bueno, así no podemos comenzar. Tenemos que inventar un título que es más o menos apropiado a la filosofía de Nietzsche y, digamos, ver, pues, cómo Nietzsche se vincula con esto que iba a ser después la psicología, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto yo encontré un viejo artículo mío que se llama los... A ver, ¿cuánto tiempo quieren que hable? Ni para aburrirnos, pero yo quiero que me pregunten después cosas, porque y si no saben nada de Nietzsche, pues no sé, se van a entender qué les voy a decir. Pero... Entonces, es mi artículo que no le voy a leer, pero sí me voy a basar un poquito en él y me voy a basar en mi otro libro que considero mi libro más importante sobre Nietzsche, que se llama En el nombre de Dionisos. Obviamente, por mucha razón, decidí no llamarlo Dionisio, no me gusta mucho más el nombre de Dionisos, esa palabra griega que explica mucho más la filosofía de Nietzsche. Pues no le voy a poder dar el contenido de todo este libro, pero pues vamos a hacer un vínculo, vamos a hacer una vinculación entre la conferencia que les voy a dar hoy en día con esto, con algunos puntos pues fundamentales de mi libro. Bueno, comienzo con una cita de Nietzsche y digo, en 1886, es decir, 3 años antes del derrumbe mental de Nietzsche, Nietzsche escribió un nuevo prólogo
a su libro Humano, demasiado humano, que había escrito en 1878 y que marcó esto que entre estudiosos de Nietzsche se considera la segunda fase de su pensamiento. Algunos lo han llamado la fase del positivista de Nietzsche, una caracterización que no me gusta para nada. Yo llamaría esta fase la fase del espíritu libre, y con esto no se puede dar un no. ¿Pueden apagar esto, por favor? ¿Pueden apagar el aire? No me puedo concentrar con esto. Sí, por favor. El intelecto necesita un poquito de concentración. ¿Okay? Entonces, y es esta fase a partir de Humano, demasiado humano, en la cual Nietzsche comienza de reflexionar sobre el sentido de la cultura occidental y donde comenzó realmente su crítica a la modernidad. Y fue precisamente en este prólogo de Humano, demasiado humano, donde aparece esta frase significativa que de aquí en adelante captaría nuestro interés. Y cito el prólogo de Nietzsche, de humano, demasiado humano. Se ha dominado a mis escritos como una escuela de sospecha, peor aún, del desprecio, aunque afortunadamente también de valor, incluso de la audacia. En efecto, yo tampoco creo que jamás alguien haya visto el mundo con un grado de suspicacia tan profunda, y termina la cita. Y voy a seguir un poquito de este texto, no mucho, porque pues cuando uno lee un texto pues aburre a los otros. Espero que saltarme pronto a los otros comentarios. Este comentario que hizo el filósofo sobre sí mismo en el año 1886 describe un estado anímico y abarca al mismo tiempo un periodo característico de la llamada fase positivista, que yo llamaría la fase del espíritu libre. En esta época Nietzsche se entiende a sí mismo como un espíritu libre que ha pactado la paz con la ciencia, quiere llegar a una nueva ilustración a través de sí mismo, un paso adelante. Pero ¿en qué se manifestaron estas innovaciones esenciales en comparación con la primera fase de su creación, que va pues más conocido del nacimiento de la tragedia, las 4 intempestivas, etcétera, etcétera? ¿De qué manera abordó el Nietzsche la herencia de la Ilustración y cuáles fueron los momentos en la que la supera? En la primera fase de su pensamiento, es decir, en los escritos sobre la tragedia, Nietzsche había desarrollado en un múltiple, ante el flujo de perspectivas que pone en duda la existencia de la verdad última. Hay una consonancia con algunos que orientaron los análisis de Nietzsche hacia el ámbito de una nueva ilustración, en tanto que sus esfuerzos estaban dirigidos a algo que estaba universalmente asumido. En todo caso, y eso hay que subrayarlo, ese concepto de ilustración es uno que contradice la conciencia tradicional sobre la ilustración.
Si en el siglo XVIII la Ilustración postuló una racionalidad general, reproducible en todos los niveles, y que por su obligatoriedad común tenía validez para todos los seres humanos, para Nietzsche, justamente, este planteamiento se vuelve cuestionable y es sometido a una crítica radical. Entonces, si queremos caracterizar esta segunda fase de Nietzsche, que comienza desde humano demasiado humano, pero sigue en esto que llamamos la tercera fase, que es más allá del bien y del mal, su escrito más famoso, la genealogía de la moral, y más allá del bien y del mal, y culmina, digamos, de alguna manera en el anticristo, que está firmado después como la transvalorización de todos los valores. Entonces, esta fase que va de este humano demasiado humano se podría caracterizar, que es la moral, la razón, pero también el conocimiento son desenmascarados en el transcurso de los análisis de Nietzsche. En tanto que se descubre lo que subyace en ellos y lo motiva, establece su correspondencia con la correlación general de las condiciones de vida y se les representa como reacciones de la voluntad de poder. Si Nietzsche, digamos, ve en este proceso de desenmascaramiento que atrás de la moral lo que se esconde es la voluntad de poder de la gente que no tenía la capacidad de asumir el poder libremente. Y hay que hacer, bueno, les voy a decir una cuestión, déjame buscarlo aquí, cómo describe Nietzsche en esos, este cambio que va del camello en el Zaratustra, son este escrito muy interesante de la transformación del espíritu en Nietzsche, que va desde el camello, que es el espíritu que carga con los valores tradicionales. La liberación se establece a través del león y pues después significa la entrada al mundo, la identidad con el mundo que se refleja en el niño. Entonces, pues déjame buscar un poquito yo no tenía planeado preparar una ponencia pues totalmente coherente, pero iba a buscar para esto las citas correspondientes. Bueno, pues no lo encuentro inmediatamente, creo que... Ah, claro, sí, aquí dice. Pero en la soledad del desierto ocurre la segunda transformación que va a llamar Nietzsche el surgimiento del espíritu libre. Ahí el espíritu se convierte en león, quiere atrapar su libertad
y ser dueño y señor de su propio desierto. En él busca a su último amo, desea enemistarse con él, y para vencer a su último dios quiere batirse con el gran dragón. Pero ¿quién es el gran dragón al que el espíritu ya no quiere llamar amo y señor? Tú mismo se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice, yo quiero. Es esta relación, tú debes, es el camello, que el espíritu que carga todos los prejuicios de la tradición, y es el león que rompe estas cadenas y que dice, yo quiero. Valores millenarios brillan en estas escamas, y así habla el más poderoso de los dragones. Todo el valor de las cosas resplandece en mí. Todos los valores ya estaban creados, y el valor de todo lo creado soy yo. En verdad, ya no debe existir un yo quiero, así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué requiere el espíritu del dragón? ¿No es suficiente con el animal de carga que se resigna y es respetuoso? Crear valores nuevos. Esto no puede hacer todavía el león, pero al llegarse la libertad para lograr nuevas creaciones, eso sí los consigue el poder del león. Alcanza la libertad y negarse también rotundamente a la obligación. Para eso, mis hermanos, se requiere el león. Darse el derecho de crear nuevos valores. Esto es la forma más terrible de allegarse a algo para un espíritu resignado, respetuoso. Para él, en realidad, es un robo y un asunto de animales de presa. ¿Por qué es necesario establecer ese vínculo entre el espíritu libre, la sospecha en torno a la moral y después la idea de la transvalorización de todos los valores, el nihilismo y la afirmación de la vida? Nietzsche, antes que cualquier otro antes de él, se preguntaba por el sentido de la moral. ¿Para qué la moral si la vida, la naturaleza y la historia son inmorales? Y es precisamente el transcurso de los escritos de Nietzsche, desde Humano demasiado humano hasta el Anticristo, donde Nietzsche descubre que es una moral impuesta y una moral que se ve como la moral única, y esa moral única está íntimamente vinculado con el concepto del Dios único. Porque es solamente en el monoteísmo que la moral, que es una moral, pues cualquier pueblo necesita, digamos, reglas para comunicarse entre ellos, pero es precisamente en el monoteísmo como esta moral se vuelve la moral única. Y eso es más o menos el descubrimiento de Nietzsche. Hablamos de Nietzsche, digamos, como el destructor, pues el nombre de Nietzsche está íntimamente vinculado con el concepto de la muerte de Dios. Y Nietzsche habla en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, de la muerte de Dios, cuando el hombre loco lo dice: ¿a dónde nos vamos a ir? Nosotros somos que hemos matado a Dios, pero nunca fue el horizonte tan vacío, etcétera, etcétera.
La muerte de Dios, en el caso de Nietzsche, se inscribe una larga tradición, se inscribe a la tradición de la crítica de la religión del siglo XIX, que va desde Marx, que va desde Feuerbach, que va desde Max Stirner y termina, digamos, hay una interrelación con Freud en el futuro de una ilusión, donde retoma, digamos, de alguna manera muchos de los aspectos de Nietzsche. Pues está conocido que Freud no quiso leer a Nietzsche porque pensaba, digamos, de alguna manera que Nietzsche había anticipado algunos de los hechos que Freud iba a decir después. Nietzsche habla en los aforismos de humano demasiado humano, después de la perspectiva del psicólogo. Él se pone en una posición afuera y comienza a diseccionar la moral, comienza a ver pues, qué afán de poder está atrás de esta moral. Y en el demasiado humano, Nietzsche habla, externaliza su primera sospecha cuando él habla del la doble prehistoria del bien y del mal, la doble prehistoria de la moral. Bajo el lema doble prehistoria del bien y del mal, Nietzsche dice: el concepto del bien y del mal tiene una doble historia previa. Una en el que el alma de los linajes y los castas dominantes, el que tiene el poder de retribuir, bien por bien, mal por mal, y realmente ejerce la retribución, es decir, que es agradecido y vengativo, es considerado como bueno. El que no tiene poder y no puede retribuir es considerado como malo. La otra, en el alma de los sometidos y carentes de poder. En esta, cualquier otro ser humano es considerado como hostil, es considerado abusivo, cruel, tramposo, o sea, encumbrado o bajo. Esta moralidad terminó en el suelo de los linajes y las castas dominantes. Con estos planteamientos, Nietzsche se adelanta a la teoría del resentimiento, desarrollado en la genealogía de la moral. Allá no busca exclusivamente lo contrario, el bien y en la dimisión ética, sino más bien en la moral psicológica. El hacerlo, para él se revela la polaridad de lo bueno y lo malo, frente a aquello del bien y del mal, como la más antigua, y en cualquier caso, la original. En los escritos de su última etapa, es decir, más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el anticristo se mantuvo fiel a su método, una deducción sociogenética de la moral. El tratado sobre la genealogía de la moral intenta demostrar, mediante el cuestionamiento sobre el origen y la génesis de la moral, en general, que la subsistente y dominante moral judeo-cristiana constituye la imposición condicionada de un grupo. No es la moral en general, es la moral impuesta por una capa social que Nietzsche considera a los sacerdotes que se benefician adquiriendo el poder sobre el resto de la sociedad, imponiendo su moral ascética. Porque si es posible atribuir la moral dominante a una capa, determinada capa social, entonces también cae con esa atribución la pretensión
de una validez universal de la moral, siempre reivindicada, que él reivindica eso para sí. Y cuando Nietzsche distingue consecuentemente entre una moral de los pocos y una moral de los muchos, queda asentado el fundamento para la diferenciación entre una moral de los amos y una moral de los esclavos. Y dice Nietzsche en el libro Más allá del bien y del mal, existe una moral de los amos y una moral de los esclavos. El hombre de condición superior se percibe como el que determina los valores. Se sabe como él en realidad confiere una honorabilidad a las cosas. Es generador de los valores. Todo lo que hecho conoce, lo honra. Una moral de esta naturaleza es generadora de valores. Regresamos, digamos, de alguna manera para entender la filosofía de Nietzsche. Si Nietzsche habla de la muerte de Dios, significa que con esta muerte de Dios no solamente cae el dominio extremo, el sentido extremo del mundo, sino cae también esta moral absoluta que había dominado el occidente durante 2000 años. Entonces hay que hacer esta interrelación que existe entre el desenmascaramiento de los valores occidentales, entre el espíritu libre y la transvalorización de los valores, el nihilismo y la asunción de la vida. Al principio del espíritu libre, Nietzsche habla también que se trata, la filosofía de Nietzsche no se entiende, digamos, de una manera muy clara, si uno no ve que Nietzsche quiere regresar a los valores de la antigüedad, como se ve, digamos, en el primer capítulo de la genealogía de la moral, que son valores donde el hombre está de acuerdo con la naturaleza, donde el hombre no somete la naturaleza a sí mismo y vive una vida como en la naturaleza. Hay un dicho que creo que se podría tomar como lema para la filosofía de Nietzsche en sí mismo. Y dice Nietzsche en los aforismos del más allá del bien y del mal: el cristianismo administró al Eros veneno. Este no murió, pero degeneró al vicio. Entonces, la intención de Nietzsche es recuperar una vida donde los deseos, las pulsiones naturales están reconocidos, y lo que Nietzsche ve es que Nietzsche no es el primero que transforma los valores de la sociedad, los valores de la vida de la sociedad. Nietzsche, y eso podríamos llamarlo en el contexto de la escuela de la sospecha, la transvalorización de los valores fue hecho por el monoteísmo, fue hecho por el judaísmo y fue hecho por el cristianismo. En el Anticristo, Nietzsche mucho más se refiere al judaísmo porque ve como la madre de todos los monoteísmos, y el cristianismo solamente es una derivación de este judaísmo. Y en este sentido, entonces pues esa dialéctica, ¿no? entre Nietzsche dice, no, cuando Nietzsche dice qué significa nihilismo, y Nietzsche da la definición del nihilismo, que los valores
tradicionales se devalúan, se transvalorizan. Entonces lo interesante de Nietzsche, y que está dentro de la filosofía de Nietzsche, que la primera transvalorización de los valores naturales, algo así, lo da el judaísmo y lo da después el cristianismo, y erige una moral pues hostil a la vida, como dice Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la ideología de la castidad y del odio en contra del orgullo humano que estaba dentro de la filosofía griega, pues eso está devaluado, ¿no? Podríamos llamarlo pues, los 7 pecados capitales que dominan el cristianismo, pues Nietzsche reivindica precisamente lo contrario, ¿no? El orgullo en torno a sí mismo, que es el pecado, el orgullo de la autoestima, el orgullo del placer, de una vida placentera, porque Nietzsche sabe, digamos, de alguna manera, que la vida está insertada del dolor y que hay una interrelación intrínseca entre el placer y el dolor. Entonces, lo que pues lo han hecho seguramente otros también, pero mi interpretación de Nietzsche está penetrado por esta idea de la recuperación de Nietzsche de los valores antiguos y de una vida según las necesidades de la vida, ¿no? En Freud lo van a encontrar después entre el principio del placer y el principio de la realidad, y Nietzsche pues aboga, digamos, tanto como se puede por el principio de placer que uno puede vivir, y en ese sentido pues es fundamental que el ateísmo de Nietzsche, en el sentido precisamente porque la vida es tan corta, no hay que poner las esperanzas en el más allá, sino que es precisamente la vida donde hay que vivir la vida, ¿no? Y se podría decir, pues, digamos después, como lo va a decir Albert Camus en El hombre rebelde, pues en el más allá no hay que esperar nada, no hay que vivir la vida en función del más allá, ¿no? Y déjenme ver, porque sí es una cita muy bonita, pues más o menos lo sé de memoria, pero eso no significa. Los voy a citar, digamos. Y son también, pues digamos, los lemas del espíritu libre, que es precisamente la instancia donde se juzga la tradición, donde se juzga, pues, donde se asume una vida plena en contra del bagaje impuesto de la tradición. Y dice Nietzsche como el lema de la edición de 1887 de la Gaia Ciencia: yo vivo en mi propia casa, nunca he imitado a nadie, aún me he reído de cualquier maestro que no se rió de sí mismo. Y después, pues, dice Nietzsche en torno al espíritu libre: el espíritu libre es un concepto relativo. Se domina espíritu libre aquel que en función de su origen en su entorno, su posición y cargo, o en función a las ideas dominantes de su época, piensa en forma diferente de lo que se espera de él. Es la excepción. Los espíritus sujetos a la tradición son la regla. Y pues quise llegar a esta última cita, donde dice Nietzsche: recuperar la antigua visión del mundo.
efectivamente la moira, el destino, por encima de todo. Los dioses representantes de fuerzas verdaderas, volverse antiguo, ¿no? Entonces, pues la filosofía de Nietzsche, realmente, si no se entiende eso, y creo que durante mucho tiempo no se ha entendido eso, que la filosofía de Nietzsche intenta de recuperar esta vieja moral de los antiguos, quiere, y eso pues obviamente no vamos a decir que no es problemática, intenta regresar, recuperar la moral de los amos en contra de los esclavos, pero amo en Nietzsche significa el que está capaz de darse sus propias leyes y que está capaz de crear sus propios valores y que es capaz de dominarse, de dar sus leyes a sí mismo. Entonces el esclavo es precisamente la moral de los esclavos, es la moral que repite la moral tradicional, que está muy temeroso de las leyes en el sentido, y en esto pues desperdicia su vida, no vivirlo, esperando que iba a recibir la gratificación en un más allá. Y Nietzsche habla precisamente de esta transvalorización de los valores y eso se inscribe en este concepto de la escuela de la sospecha, que es cómo se da la primera transvalorización de los valores, que cambia los valores de los amos en los valores de los esclavos. Y pues ahí prácticamente, a ver. Y dice en un apartado sobre la castración de la moral en los escritos de la obra póstuma de los años 1887, pues son los años, pues los apuntes de los años 87, pues no olviden que el derrumbe mental de Nietzsche en la plaza de Carlos Alberto, en la plaza de Turín, se da en el enero del 89, en 1889, termina la vida consciente de Nietzsche, aunque él sobrevive este derrumbe pues físicamente durante 11 años, pero pues su muerte real se da en el 89. Y en esas obras, un año antes de su derrumbe mental, Nietzsche describe este proceso de la transvalorización de todos los valores. ¿Cómo se libra una guerra contra los afectos y los valores humanos? No se cuenta con medios de violencia física, solo puede llevarse a cabo una guerra del engaño, del encantamiento, de la mentira. En pocas palabras, una guerra del espíritu. Primera recomendación de plano: no se toma en cuenta la virtud para ningún ideal. Se niega el antiguo ideal hasta la contraparte de todo ideal. A ello corresponde el arte de la calumnia. Segunda recomendación: establece uno su propio tipo como medida absoluta de valor. Lo proyecta uno en los objetos, detrás de los objetos, y detrás del destino de los objetos como Dios. Tercera recomendación: determina uno a sus enemigos como enemigos de Dios.
se inventa uno el derecho al gran pathos, al poder, a maldecir y al bendecir. Cuarta recomendación. Uno deriva todo sufrimiento, todo lo que es siniestro, terrible y fatídico del ámbito de la oposición a su ideal. Toda pena es un castigo, inclusive para los adeptos. Quinta recomendación, va uno tan lejos que llega a concebir a la naturaleza, y creo que es muy importante, la naturaleza como la contraparte de su propio ideal. Soportar tanto tiempo en lo natural se considera una gran prueba de paciencia y una especie de martirio. Sexta recomendación, el triunfo de la contranatura, el castratismo ideal, el triunfo del mundo de lo puro, lo bueno, lo exento de pecado. Lo bienaventurado es proyectado hacia el futuro como el fin, meta, gran esperanza, como arribo del reino de Dios. Entonces, pues ahí es un pequeño comentario. La genialidad de la casta sacerdotal ascética radica en su capacidad de echarles en la cara a las naturalezas llenas de energía y de alegría de vivir su desenfadada forma de existencia. Se vuelven descubridores y ejecutores del resentimiento. Todo lo que no corresponde a su propia forma de vida es declarado culpable. Lo que ellos perciben como malo es equiparado al mal, y con el mal asocian la culpa. Así crearon al otro una mala conciencia, lo que no significa otra cosa que más degradarlo con ello a su propio nivel. Pues no sé si a través de esto más o menos ha quedado claro que la filosofía de Nietzsche del desenmascaramiento es al mismo tiempo el desenmascaramiento de este proceso de la imposición de una moral absoluta, de una moral monoteísta, que es una moral absoluta. Mientras Nietzsche concibe que en su propia filosofía que no hay verdades, no hay puras interpretaciones, que no hay una verdad absoluta, sino hay solamente interpretaciones, entonces ahí se da la contraposición entre el politeísmo griego y el monoteísmo. Déjenme buscar, aquí me parece muy importante, pues, sí, dos cosas que es una cuestión muy interesante de la descripción de Nietzsche del politeísmo. Es una cita muy importante, muy interesante. Eso dice Nietzsche en la Gaia Ciencia, en el aforismo de 143. Dice Nietzsche: beneficio máximo del politeísmo, que cada quien establezca su propio ideal y derive del mismo sus leyes, sus alegrías y sus derechos. Esto, hasta hoy, era considerado como la más tremenda de todas las aberraciones humanas y como la idolatría misma. De hecho, los pocos que se atrevieron a hacerlo siempre tuvieron la necesidad de justificarse ante sí mismos con una apología que solía decir: no yo, sino un Dios a través de mí.
Fue en el maravilloso arte y poder de crear dioses, en el politeísmo, donde pudo liberarse ese impulso, donde se purificó, perfeccionó, enalteció. La invención de dioses, héroes y superhombres de todo tipo, así como de seres secundarios e inferiores, de enanos, centauros, sátiros, demonios y diablos, constituyó un ejercicio previo inapreciable para la justificación del egoísmo y la idolatría del individuo. La misma libertad que uno le concedía a uno de los dioses frente a otros, se le otorgaba a uno mismo frente a las leyes, las costumbres y los vecinos. El monoteísmo, en cambio, es la rígida consecuencia de la doctrina de un ser normal, es decir, la creencia de un Dios normal, junto al cual solo puede haber falsos dioses ficticios. ¿Ha sido acaso el riesgo más grande para la humanidad hasta el presente? Es ahí donde radica la parálisis prematura de su evolución, la cual, hasta donde podemos observar, ya se ha producido en la mayoría de los otros géneros animales. Esa condición en la que todos creen en un animal normal, ideal dentro de su género, y donde la eticidad de la ética se ha traducido definitivamente en carne y huesos. En el politeísmo se encontraba prefiguradas la libertad del espíritu y la multiplicidad del pensamiento del hombre. La potestad de crearse ojos nuevos y propios una y otra vez, de modo que entre todos los animales, solo para el humano, no existan horizontes eternos ni perspectivas invariables. Entonces, pues la gran contraposición que establece Nietzsche es la contraposición entre el politeísmo que Nietzsche equipara con la posibilidad de una multiplicidad de valores, y que esta verdad está reducida para Occidente, y es la historia de Occidente, que es una verdad única que impone al resto del mundo su sello para siempre. Y Nietzsche dice, mi nuevo camino hacia el ya, dice Nietzsche, dice Nietzsche bajo el título Mi camino nuevo hacia el sí, dicen los fragmentos póstumos del 87. Mi nueva concepción del pesimismo como una búsqueda voluntaria del lado terrible y cuestionable de la existencia, con lo cual manifestaron familiares del pasado, se aclararon para mí. Cuánta verdad tolera y arriesga un espíritu es cuestión de su fortaleza. Un pesimismo de esta naturaleza podría disminuir en la forma de una afirmación dinosiaca del mundo, tal como es, hasta el deseo de su absoluto retorno y eternidad, con lo cual se daría un nuevo ideal de filosofía y sensibilidad. Concebir los aspectos hasta ahora negados de la existencia, no solo como necesario,
sino como deseables. Y Nietzsche entra ahí en la tradición de la antigüedad, cuando Plinio dice, ese mundo, y eso regresa a Nietzsche, ese mundo es sagrado, eterno, inconmensurable, el todo y la unidad misma, ilimitada y sin embargo semejante a lo limitado, confiable en todas las cosas y sin embargo semejante a lo incierto, abarca todo en sí mismo, lo que brota afuera, hacia afuera, lo que se oculta hacia adentro. Es al mismo tiempo una obra naturaleza de las cosas y la naturaleza de las cosas mismas. Es, pues para Nietzsche, su filosofía es el regreso a una divinización del mundo como existió en la antigüedad, y eso Nietzsche lo dice claramente, y muy en la tradición de Heráclito, de la filosofía de Heráclito, y dice Nietzsche, ¿y saben ustedes lo que es para mí el mundo? Debo mostrárselos en mi espejo, este mundo, un coloso de energía, sin principio ni fin, una medida fija, que no aumenta ni disminuye, que no se consume, sino únicamente se transforma, que como todo es de un tamaño inmutable, un presupuesto sin gastos, sin pérdidas, pero también sin crecimiento, sin ingresos, rodeados de la nada, como de un propio límite. Mi mundo dinosiaco, del auto crearse eternamente, del auto destruirse eternamente, este mundo secreto de los dobles placeres voluptuosos, mi más allá del bien y del mal, sin objetivo, si es que en la dicha del círculo no hay un objetivo, si es que en un anillo no se tiene buena voluntad a sí mismo. Quieren ustedes un hombre para este mundo. Este mundo es la voluntad del poder y nada aparte de ello. Y también ustedes mismos son esta voluntad del poder y nada aparte de esto, ¿no? Bueno, eso es pues precisamente la visión del mundo de la antigüedad a la cual Nietzsche quiere regresar. Y pues déjame terminar esta conferencia, esta media conferencia, con el dicho de que Nietzsche se establece con el anticristo, esta contradicción y esta lucha en contra del cristianismo para hacer la afirmación de la vida. Y dice, y eso es también en los aforismos de la obra póstuma, el problema, digamos, de Nietzsche hasta que fue traducido la obra póstuma es que solamente se conocían las obras publicadas en su vida, y pues en el mundo de habla castellana, pues la obra póstuma fue traducida relativamente muy tarde, pero ya existe una traducción de la obra póstuma al castellano que fue desarrollado en los últimos más o menos 10 años. Ya está terminado ¿cuándo se terminó la publicación? Hace muy poquito tiempo. Okay. ¿Cuántos años? Entonces, pues toda la obra póstuma de Nietzsche ya está publicada, y realmente si uno quiere estudiar un poco a Nietzsche, pues muchos de los fragmentos que explican la filosofía de Nietzsche se encuentran en la obra póstuma. Y oye, Carlos, ¿en qué editorial fue? Tecnos. En Tecnos, que es una editorial española. Pues déjame terminar mi breve exposición, algo así, con esta
contraposición que dice Nietzsche entre Dionisos y el crucificado. Bajo el título Dionisos contra el crucificado describe Nietzsche. Dionisos contra el crucificado. Ahí tienen ustedes el contraste. No se trata de una diferencia en relación con el martirio, es solo que este tiene otro sentido. La vida misma, su eterna fecundidad y retorno requieren de suplicio, de la destrucción, de la voluntad de aniquilamiento. En el otro caso, el del crucificado, como el inocente, el sufrimiento equivale a una objeción a esta vida, a una fórmula de su condena. Uno adivina que es el problema es el del sentido del sufrimiento, un sentido cristiano o un sentido trágico. En el primer caso se pretende que sea el camino hacia un sentido bienaventurado. En el segundo, el sentido de sufrimiento bienaventurado, como para justificar todavía una enorme cantidad de sufrimiento. El hombre trágico dice sí, aún al sufrimiento más acerbo. Es suficientemente fuerte, pleno, divinizante para ello. El cristianismo rechaza hasta el destino más dichoso en la tierra, y suficientemente débil, pobre, desheredado, como para padecer todavía de la vida en cualquier forma. El Dios en la cruz, es una maldición contra la vida, una señal para liberarse de ella. El Dionisos despedazado es una promesa de la vida, va a volver a nacer eternamente y retornar a esta destrucción. Y esto es pues la declaración de Nietzsche, más o menos en el Anticristo, a la lucha en contra del monoteísmo occidental y en la recuperación de la afirmación de la vida. Y para terminar digo, mi nueva concepción del pesimismo como una búsqueda voluntaria del lado terrible y cuestionable de la existencia, con lo cual manifestaciones familiares del pasado se aclararon para mí. ¿Cuánta verdad tolera y arriesga un espíritu? Es cuestión de su fortaleza. Un pesimismo de esta naturaleza podría disminuir en la forma de una afirmación dionisíaca del mundo, tal como es, hasta el deseo de su absoluto retorno y eternidad, con la cual se daría un nuevo ideal de filosofía y sensibilidad. Concebir aspectos hasta ahora negados de la existencia, no solo como necesarios, sino como deseables. Muchísimas gracias. Entiendo que quien no está familiarizado con la filosofía de Nietzsche, pues esa pequeña introducción con sus rupturas, pues no queda todo tan claro, no queda tan claro a lo mejor que es un concepto fundamental la transvalorización de los valores de Nietzsche, el nihilismo y esa interrelación entre nihilismo y afirmación de la vida. Pues mi último libro, pues que ya tiene algunos años, pues, tampoco tanto, se llama precisamente del nombre de Dionisos, Nietzsche el nihilista, antinihilista, y por qué
quien no conoce la filosofía de Nietzsche se preguntaría por qué Nietzsche, el nihilista antinihilista, es porque Nietzsche concibe el cristianismo como el nihilismo. Nietzsche ve la anihilación de la vida, eso es el nihilismo, no afirmar la vida, no afirmar a la tierra, eso es el nihilismo. Y para Nietzsche, por eso Nietzsche es el antinihilista, porque él anila, él destruye esta visión que no permite al ser humano de vivir en plenitud su vida. Y bueno, en el sentido de Nietzsche, pues el sufrimiento no es ninguna razón de negar la vida. Tenemos solamente esta vida y tenemos que hacer lo mejor que podemos de esta vida, porque en el más allá no hay nada. Entonces, bueno, si tienen algunas preguntas en respecto que les he planteado de esta filosofía, que sigue siendo bastante radical hasta hoy en día, pero mientras existe el monoteísmo, la filosofía de Nietzsche va a tener validez. Yo quisiera empezar, antes que nada, agradecerte muchísimo que hayas... Me pusiste en aprietos porque tuve que leer una tesis para ayer que no estaba planeado, y además me pusiste en aprietos por dos razones, ¿no? No me gusta, digamos, leer artículos que ya he escrito, pero bueno, para combinar esto con algunos otros citas de Nietzsche, pues no quise dar una conferencia tradicional en el sentido de pues, leer un texto y que usted no podría interactuar porque pues es de mi propio conocimiento que pues sacando citas y tomarse su tiempecito pues hacer una conferencia, hacer una exposición un poquito más agradable, ¿no? Muchísimas Pues gracias. ya estamos en tus preguntas. Sí, solo una entre tus múltiples estudios que has tenido, también te formaste en psicología, ¿no? Yo quisiera pedirte, y ese es también de alguna manera el sentido que tiene este coloquio, si la lectura de la obra de Nietzsche beneficia o puede sacar provecho a la práctica psicológica. Pues, cuando yo estudié psicología, estudié estadística y psicología experimental, ¿no? Que yo estudié en Viena, lo que era dominante era pues absolutamente un desprecio hacia el psicoanálisis en psicología, ¿no? Y para nada pues estudié la teoría de Freud ahí. Donde yo estudié un poquito la teoría de Freud en torno a y su interrelación de Nietzsche, pues me interesaba desde siempre los seminarios de la críticas a la religión, donde se estudiaba, pues como ya dije, ¿no? a Marx, donde se estudiaba principalmente a Feuerbach, donde se estudiaba a Stirner, ¿no? que son los padres de la crítica de la religión, principalmente de la religión cristiana en el siglo XIX, y cualquier crítica de la religión pues tiene su base en esto. Ahí es pues más o menos que, y bueno, después estudié pues, la crítica de Freud en la religión, y bueno, pues te voy a decir dos cositas en torno a esto. Se estudia Nietzsche para cuando el psicoanálisis tradicional te aconseja de cumplir con las normas tradicionales, que no te gusten las mujeres de otros y que no divagas cuando una vez ya estás casado, que te quedas con esta pieza para siempre. Entonces, pues, para decir, ¿sabes qué? Yo aprendí de Nietzsche que se vive solamente una vez, y si estás con
psicoanalista tradicional para afirmarte a ti y buscarte inmediatamente otro que está de acuerdo con tus conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué sirve la filosofía de Nietzsche? Pues que uno mismo es el último criterio de su pensamiento, que no hay un pensamiento encima de su propia razón. Entonces, bueno, lo que está la herencia de la ilustración de Kant pues tiene el valor de usar tu propio sentido de pensamiento, intenta de darte tus propios normas, tus propios valores que están de acuerdo con tu naturaleza, con tu physis, ¿no? Y reprimes tu physis tan pocas veces como posible, algunas veces sí los tienes. No estoy aquí hablando en favor de la violación ni nada, hay sus límites, ¿no? Pero los límites no ponen, las leyes humanas no lo pone Dios, ¿no? Cuando te agarran hay cárceles para ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la sociedad humana sí funciona, ¿no? Pues sabemos que en nuestros ámbitos no funciona siempre, muchas veces no funciona, pero normalmente pues eso es la implicación del Estado, que deben funcionar las leyes humanas, y en ese sentido, pero dentro de esto hay, creo, hay suficiente espacio para el autodesarrollo. Entonces, pues, uno de mis hasta más queridos pensadores que Nietzsche es Michel Montaigne, y que uno de los, cuando me preguntan a mí cómo me siento, algo así, digo, muy bien, porque no me he perdido de mí mismo, ¿no? Entonces, pues esas son las enseñanzas, digamos, de la filosofía, porque es una filosofía que no tiene ninguna repercusión a la vida, pues no es la filosofía, como yo entiendo, la función de la filosofía. Entonces, bueno, Nietzsche es una filosofía no de la vida, sino para la vida, diría yo. Profesor, Sí. dice usted que no se ha perdido gracias a esto. Si no se ha perdido, ¿cómo se ha encontrado entonces? ¿Qué? Lo que acaba de decir, estoy parafraseando un poco de lo que dijo, que no se ha perdido gracias a lo que mencionó. Si no se ha perdido, ¿cómo se ha encontrado? Es un proceso, vindícate a ti mismo, eso dice Montaigne en consecuencia Séneca, ¿no? Es siempre un proceso en torno a sí mismo, de encontrarse a sí mismo y de una discusión interna posible. ¿No es necesaria la pérdida para encontrarse, desde lo que usted dice? No, pues es una recuperación permanente. Además, no estaba citando a mí mismo, estaba citando a Michel Montaigne, ¿no? Es fácil perderse también, ¿no? Pues uno puede perder muchas cosas, pero no, eso no me he perdido no significa que se había perdido antes, sino que no se ha perdido. Pero pues es más bien una discusión con Michel Montaigne sobre sus ensayos de la... Es Michel de Montaigne el creador de los ensayos, ¿verdad? Sí. El que menciono, que es el maravilloso, de escritura libre. el más maravilloso Michel Montaigne, del cual dice Nietzsche, cuando él lo lee, que le crecen alas y cuando está solo en este mundo con él, quisiera tener una conversación. Es Michel Montaigne, al final del Renacimiento, el Michel Montaigne que vive, es en sí mismo, es el inventor del ensayo, que significa al otro lado intentos, y que tiene 3 tomos de ensayos, más o menos de 1000 cuartillas, donde Montaigne retoma en un clima
de una dificultad extrema de la guerra del protestantismo, del calvinismo y del catolicismo, y Montaigne encuentra en la antigüedad, en los escritos de los romanos y en parte de los griegos, su consolación. Es una recuperación de una visión absolutamente pagana de la vida, aunque Montaigne, para no terminar en la hoguera, Montaigne dice: si yo he escrito algo en contra de la Iglesia Católica, yo me retracto. Pero había un chavo, pues, en aquellos tiempos también, como en El barco silencioso, el autor siempre me olvido, pero es maravilloso, donde él recuerda a un joven de 26 años que escribe en el siglo XVI un librito del arte de no creer en nada, el arte de crederis nihil. Lo firma con su propio nombre y después de un año su libro se quema junto con su cuerpecito en la hoguera. Ese es el principio del ateísmo en Francia. Pero Montaigne, pues, sabe que no vale la pena escribir un librito de no creer en nada. Él, sí, quién sabe si él cree en el catolicismo, pero por lo menos dice: con eso no me meto, pero eso no le... De todas formas, los escritos de Michel Montaigne fueron prohibidos 100, 150 años después. La Iglesia Católica se daba cuenta que era muy pernicioso para la salud mental de Michel Montaigne, y fue puesto en el índice de los libros prohibidos. Entonces, cuando realmente uno quiere escribir libros interesantes, ahí uno puede buscar qué escribir. Muchísimas gracias. Yo con usted comparto, la verdad, la emoción por la filosofía de Nietzsche, y creo que no se puede leer sin sentirlo en todo el cuerpo. Y en esta parte del proyecto... ¿Has leído ya mi libro? No he leído su libro, pero ya está anotado. El de Nombre de Dioniso. Exacto. De verdad, modestia aparte, pues como yo trabajé toda la nueva bibliografía alemana, en este libro está la bibliografía está la obra póstuma trabajando ahí. Y ya más no voy a decir, porque quiero aparecer, pero es un libro muy interesante que no tiene igual en la bibliografía de América Latina. Sí, sin duda lo voy a buscar. Mi pregunta es, el proyecto de la transvaloración de todos los valores, en un sentido, o sea, me parece que se entiende muy bien en un sentido de individuo, de la parte del rechazo a la enajenación, y en un sentido vital como individuo. Pero ¿usted cree que Nietzsche sí hubiera tenido, pues, o sea, sí tenía las pretensiones de hacerlo como un proyecto de humanidad, o sea, como una segunda venida, tomando en cuenta los problemas políticos con los que viene, los problemas? Ahí tienes el problema de Nietzsche, ¿no? Mientras Max Stirner, en el único de su propiedad, escribe una liberación para todos, Nietzsche no escribe para todos, eso hay que decir, ¿no? Y él dice: yo escribo para pocos, y mi obra va a ser reconocido 200 años después o algo así. Entonces, la filosofía de Nietzsche no es una filosofía democrática. La filosofía de Nietzsche está escrito para pocos y para el autodesarrollo de pocos, ¿no? Es dentro de la masa tomarse la libertad de vivirse uno para sí mismo. Hay una cuestión donde te doy la razón, es en la fase del espíritu libre. Nietzsche habla del individuo, podríamos llamarlo de un individualismo muy radical, ¿no? En su obra después, en los últimos escritos, habla de la obligación de los amos de asumir la dirección de la tierra, ¿no?
Entonces Nietzsche no es siempre muy coherente y algunas veces yo me quedo con las respuestas de fases anteriores que de la última fase de la escritura de Nietzsche, ¿no? Eso no se refiere al anticristo, ahí estoy totalmente de acuerdo con Nietzsche, aunque hay que ser un poquito más blandito, pero en muchos de los consecuencias sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero en mis propios escritos de Nietzsche, que escribí sobre Nietzsche, es la recuperación de la forma antigua de la filosofía, una filosofía al servicio de la vida, ¿no? Pero yo también, pues no es para hacer autopropaganda, pero yo admito, yo doy mis clases en el programa de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado del miércoles de 4 a 6, y pues cualquiera que quiere pues puede, pues no se tiene que inscribir, puede ir a este seminario que estoy dando, donde estoy trabajando este libro, ¿no? Entonces pues no hay, quien quiere darse una vuelta, pues no hay problema, ¿okay? Entonces hay suficientes sillas, pues, como ya tenemos, como hay muy pocos alumnos, porque pocos entran ya por las restricciones a la maestría, pero pues quien quiere pues participar, ¿no? Para escuchar, esa es una forma de seminario donde mis alumnos exponen los textos y yo hago los comentarios a pie de la página, ¿no? Con respecto al eterno retorno, ¿no? Donde vivimos actualmente en una comunidad estrictamente científica que niega esa parte de la reencarnación, en esta parte occidental se niega, en Oriente se le da un auge, siempre esa parte separatista nos divide, ¿no? Divide el conocimiento desde mi perspectiva. Cada vez que hablo yo acerca de reencarnación me tachan de loco, ¿no? Sí, pero permítame terminar, para terminar la pregunta bien, por favor. Donde el eterno retorno pues habla, está encriptado, ¿no? Hay algo encriptado con respecto a eso. Usted mencionó hace rato algo. El eterno retorno, el regresar. Entonces deberíamos poner más atención al libro tibetano de los muertos, al libro egipcio de los muertos. E incluso aquí en México pues tenemos una cultura acerca de la muerte. Es complicado estar en una comunidad científica que habla de pseudociencias cuando se dividen y no permiten hablar de algo o experimentar algo que nadie se atreve por miedo a ir en contra del paradigma. Ahí sí me gustaría ahora sí saber su opinión, profesor. Obviamente Nietzsche pensaba de comprobar el eterno retorno como una verdad científica y se desistió después de esto, ¿no? El problema no es una reencarnación. La idea de Nietzsche del eterno retorno es que la posibilidad de los elementos de la vida es limitada y por eso tienen que repetirse. Y entre los intérpretes de Nietzsche, pues más o menos se ha establecido una interpretación del eterno retorno de tal manera, y yo me inclino hacia esto porque si no es un concepto verdaderamente muy difícil de comprobar. El eterno retorno, de verlo como un imperativo ético, vive de esta manera que puedes querer que este momento de tu vida se repite
en cualquier momento. Más allá no quiero discutir con el concepto del eterno retorno, porque en sí mismo, pues como concepto científico, algo así sería cuestionable, ¿no? Y el eterno retorno, pues tiene la otra problemática, ¿no? En el eterno retorno se haría repetir la vida sin conciencia que había existido antes, ¿no? En ese sentido, pues hay una complicación que se resuelve solamente de esta forma, que vives de tal forma que eres consciente, que puedes repetir tus decisiones infinitamente más. Pues es como dice el budismo, ¿no? Es esta escuela donde... Pero, sí, diga. No. Pues Nietzsche no... hay una interrelación que interpreta Nietzsche desde el budismo, yo no lo he hecho eso. Y Nietzsche consideraba el budismo como una forma más suave, con cierta simpatía. Nietzsche no era especialista en budismo, de un nihilismo, ¿no? Pero sigue siendo una aniquilación de la vida, donde Nietzsche no estaría de acuerdo, pero tiene más simpatías porque el budismo no impone como el cristianismo. Pero no me considero especialista de cualquier concepto de Nietzsche tampoco, ¿no? No puedo, tampoco, pues, uno puede responder las preguntas en torno a un autor que uno ha trabajado, pero hay una multiplicidad de problemas en Nietzsche. Nadie lo trabaja, ¿no? Pero así hay una bibliografía cada vez más interesante, donde la gente, pues, por ejemplo, la escuela italiana de la interpretación de Nietzsche, que es muy interesante, se ha dado a la tarea de revisar todos los libros que Nietzsche ha leído. Y hay muchos libros de los italianos que establecen una interrelación entre los libros que leyó Nietzsche en algún momento y cómo se expresan estos libros en sus escritos. Afortunadamente no había en aquellas veces discusión un poquito absurda del plagio o algo así, porque si no, pues muchas cosas de Nietzsche pues, se encuentran tal cual como en sus escritos. Y pues no lo cita, no lo dice, yo lo tengo. Eso fue en la escuela de los italianos, ¿no? Cuando Nietzsche habla de, por ejemplo, en la primera parte de la genealogía de la moral original de los aristócratas, de los bienaventurados, como diría Nietzsche había leído un libro de Leopold Schmidt sobre la ética de los griegos, ¿no? Donde Nietzsche retomó muchos de los elementos a partir de este libro. Y es muy interesante ver este paralelismo. Y bueno, como dijiste antes, ¿no? Esa problemática del individualismo en Nietzsche siempre está presente. Yo me inclino de interpretarlo como un filósofo bastante preocupado por el individuo. Pero en los últimos años de su vida, un historiador de la lectura danés, Gerd Brandes, describe los escritos de Nietzsche como un radicalismo aristocrático, ¿no? Y Nietzsche le responde, pues nunca he leído una caracterización mejor de mi obra que esta, ¿no? Sí. Y aristocratismo significa no una aristocracia de la sangre, sino una aristocracia de la mente, de la cultura, y de la valentía, ¿no? Bueno, sí, a ver, había una pregunta atrás. Muchas gracias por su conferencia. Quisiera partir de la idea de que usted dice que hay una transvaloración de los valores
Y pues sí, Nietzsche critica justamente todos los valores establecidos por la religión judío-cristiana, ¿no? Entonces, digamos, parte también del análisis de que la iglesia se sustenta del pecado y de la culpa. Entonces, con el aforismo donde dice que Dios ha muerto, crea un ideal de sujeto a forma que es el superhombre, ¿no? Entonces, ¿cómo es su cosmovisión del superhombre ante, pues, digamos, en oposición al ideal que tenía sobre Dios? Yo estoy muy cauteloso y si lees mis cosas, mis escritos, lo uso muy pocas veces. Lo hago por la razón porque en la historia de la interpretación de Nietzsche, pues como yo provengo del mundo alemán, pues el vínculo de la filosofía de Nietzsche con el nacionalsocialismo siempre fue muy fuerte. Y el concepto del superhombre es un concepto realmente, Nietzsche lo describe muy pocas veces, no basa su filosofía en eso. El superhombre obviamente aparece en el Zaratustra, después ya casi nada, ¿no? Y Nietzsche describe el superhombre como el hombre más rico en contradicciones, el hombre más rico en perspectivas, y lo describe como un César con el alma de Jesús o algo así. Entonces, yo creo que el hombre bienaventurado, mejor usamos esta frase que el superhombre. El superhombre es también el hombre que se supera a sí mismo. El superhombre sería el hombre que se puede dar sus propios valores y es capaz de vivir con esto. El superhombre es también el ser que es capaz de vivir consigo mismo y que es también capaz de aguantar la finitud de la existencia, ¿no? Eso es, pues, es en contra del hombre religioso. El hombre superhombre es el hombre aristócrata que se da su propio valor y no se asusta de nada después de la muerte. Sí, porque bueno, justo ahí en Zaratustra, Zaratustra es el personaje que lleva todo el libro de Nietzsche, ¿no? Entonces, pues Zaratustra en algunos aforismos trata de decir que esa creación, bueno, como dice usted, de un hombre bienaventurado, habla precisamente de que este hombre ya no radica su moral conforme a lo que está establecido por la iglesia, ¿no? Digamos, porque precisamente hace la crítica. Bueno, no solamente por la iglesia, por la religión, bueno, del judaísmo y del cristianismo, diría yo, ¿no? No nos perdemos ahí. En la cuestión de la iglesia va mucho más allá, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque Nietzsche, si tú ves, bueno, pues es otro tema, ¿no? Entre Lutero y los papas del Renacimiento, pues Nietzsche se quedaría con los papas del Renacimiento. Y Lutero, pues es que revive la religión cristiana, digamos, de alguna manera. Sí, bueno, ahí es otro tema que Lutero pues lee a Erasmo de Rotterdam y da otra interpretación sobre. No, y la otra cosa que sí te recomiendo es, yo creo que Nietzsche sobreestimó su propia obra del Zaratustra. La obra del Zaratustra, hay una discusión obviamente muy fuerte sobre la obra de Zaratustra. La obra de Zaratustra es muy dependiente de la forma del propio Evangelio, ¿no? Entonces, cuando cuando Louis Andrea Salomé describe en 1896 a Friedrich Nietzsche en sus obras, ella lo quiere tildar un poco como un espíritu religioso, un espíritu de una nueva religión, ¿no? Pues ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Sino yo, en mi interpretación de Nietzsche, es el Nietzsche crítico, el Nietzsche que cuestiona
los valores tradicionales, pero no el Nietzsche que es fundador de otra religión, ¿no? En los años 20, 30 del siglo XX había ese tipo de tendencia. Pero en la investigación principalmente entre los alemanes de los años 80, 90, pues esa perspectiva sí fue descartada y pues yo no soy aficionado de una escuela de la interpretación en ese sentido de Nietzsche, ¿no? Yo interpreto a Nietzsche en el contexto de una nueva ilustración, en el contexto de la moralística francesa, pero no del misticismo. Sí, que además, digamos, pues él precisamente en una de sus obras, que se llama Crepúsculo de los ídolos, critica su propia obra, ¿no? Zaratustra, en la cual dice que temo decir que es muy platónico, porque dice que la decadencia viene desde Platón y Aristóteles, porque son, digamos, esos dos grandes filósofos que utilizan para sustentar ideales de la Iglesia. Por ejemplo, pues Santo Tomás y San Agustín retoman a ellos para sustentar la imagen de Dios y consolidarlo, ¿no? Pero es la cuestión como Nietzsche no pudo ser nazi en parte porque nació mucho antes, ¿no? Pues es también la interpretación que dan la posterioridad a la obra de Aristóteles, y al otro lado el aristotelismo de los árabes del siglo XI-XII pues rompió, pero más preocupante para la Iglesia, porque sí, Aristóteles tuvo la eternidad del mundo que era incompatible con la doctrina cristiana. ¿Puedo? Una ¿Sí? última pregunta. Una última. Ahorita que menciona lo de que no pudo ser nazi, bueno, hay una evidente influencia hacia el nazismo de parte de la teosofía, y Nietzsche, según yo, sí conocía a Madame Blavatsky, que era la creadora de la teosofía. No, pero Rudolf Steiner... Pero no terminó. Por favor. Bueno, yo pensaba que era un diálogo. Perdón, pero necesito terminar mi pausa reflexiva. Cuando inicia aquí, dice, la duda acerca de alguien que haya visto el mundo con suspicacia. Es evidente la locura que hay en Nietzsche, y esa locura no llevará acaso a ese uso de todos los sentidos para tener esa percepción que otros no tenían en la época. No. Yo creo que es una interpretación, digamos, que después, y es en parte una interpretación también, obviamente, para descalificar a Nietzsche en sus últimos escritos, ¿no? Algunos quisieron ver en el Ecce Homo y en su último escrito sobre Wagner, y especialmente sobre el anticristo, pues rasgos ya de la locura. Yo creo que si uno lee con mucho detenimiento la obra de Nietzsche, que va desde humano, demasiado humano, y hasta el anticristo, hay una línea. Podríamos decir que sí son algunas exaltaciones, algo así, pero pues en realidad, en respecto a los crímenes que el cristianismo ha cometido con la humanidad, pues digamos de alguna manera sería también comprensible, aunque pues el cristianismo no es solamente una cosa, ¿no? El cristianismo tiene muchísimos vertientes, y yo creo que fue maravilloso cuando apoyaron los papas renacentistas a Michelangelo y a Rafael y varios otros para crear esas maravillosas obras de la humanidad que por lo menos fueron apoyados en ese sentido, ¿no? Pero hablar de que sí hay exaltaciones en el pensamiento de Nietzsche, y hay un autor que
que dice, bueno, Nietzsche por sus migrañas y todo eso, los médicos le recetaron opio, algo así, eso tiene se reflejaba en sus escritos, como el Zaratustra, algo así. Pues eso puede ser, pero eso no quita, tenemos que analizar los propios escritos, ¿no? Si el Zaratustra es su obra maestra, si no es su obra maestra, pues eso cada uno tiene que decidir para sí mismo si toma el Zaratustra como evangelio o solamente como otra visión del mundo que tiene un poco una tendencia hacia la profecía, es otra cuestión, pero la obra de Nietzsche está abierta a una multiplicidad de interpretaciones y yo soy el último que quiere declarar que solamente hay una interpretación única de Nietzsche. Sin embargo, sí hay interpretaciones que a la luz de la revisión intelectual no se sostienen. Pero si uno lo ve de una forma superficial, pues uno puede ver rasgos del que se va a exponer en el nacionalsocialismo después de Nietzsche, pero es de todas formas muy dudoso, ¿no? Esa cuestión, pero pues si uno toma a Nietzsche al pie de la letra, que uno no debe tomarlo, entonces uno malentiende a Nietzsche y su elogio de repente a la crueldad y a la bestia rubia, etcétera, sacado del contexto, pero es una interpretación no adecuada porque saca las citas de Nietzsche fuera del contexto. Que es una discusión pues, que hay que llevarlo a cabo, sí está bien, pero hay que llevarlo a cabo en cierta medida. Gracias. Bueno, quiero agradecer a nombre del sistema, de la división del Sistema de Universidad Abierta al doctor Herbert Frey. Le voy a permitir la constancia. Si le podemos dar un aplauso.